Bienvenidos a un nuevo episodio de R21 Podcast, influenciando vidas hasta lo último de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de R21 Podcast. En esta ocasión estaremos hablando de identidad ministerial. Nuestra base bíblica la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11, y allí se narra la historia de la pesca milagrosa. En los dos primeros episodios hablamos acerca de la identidad como hijos de Dios e identidad como ciudadanos del reino de los cielos, dejándonos para el tercer episodio la identidad ministerial. En esta historia encontramos cómo Jesús llama a los primeros discípulos al ministerio, entre ellos al hombre que hoy conocemos como Pedro, el apóstol Pedro. Los primeros versículos 1, 2 y 3 dice de la siguiente manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. En esta historia encontramos cómo Jesús llama a los primeros discípulos al ministerio, entre ellos al hombre que hoy conocemos como el apóstol Pedro. Jesús se encontraba en el lago junto a una multitud sedienta por escuchar la palabra de Dios. Jesús observaba dos barcas en el lago mientras los pescadores lavaban las redes. Sube a una de ellas, que era de Simón Pedro, y le dice: Pedro, aléjala un poco de la orilla, mientras él predicaba. Cuando una persona habla ante una multitud sin micrófono, lo normal es que se quede sin voz y la mayoría del público o de las personas asistentes no logren escuchar bien el mensaje. Podemos decir que Jesús fue estratégico al subir a una de las barcas, ya que esto le permitía tener mayor alcance, tanto de vista como para no forzar mucho la voz. La clave del asunto es que mientras Jesús alimentaba espiritualmente a las personas, Pedro, que estaba presente, observaba, sin darse cuenta de que más adelante él haría lo mismo. Los versículos 4 al 6 dice de la siguiente manera: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos podido pescar. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesús le dice a Pedro: lleva la barca hacia las aguas profundas y echa las redes. A lo que Pedro respondió: Señor, tratamos toda la noche y no hemos podido sacar absolutamente nada. Sin embargo, Pedro fue obediente y dijo: mas en tu palabra echaré las redes. Y al final obtuvieron una gran pesca, que las redes se les rompían. Cuando el Señor nos muestra qué quiere hacer con cada uno de nosotros, lo normal es que nos aparta de la voz de las personas para disciplinarnos, para equiparnos y entrenar nuestro ser para haber cumplido el propósito. Las redes que los pescadores estaban arreglando representan nuestros dones. Dios en este momento te pregunta: ¿estás limpiando y arreglando tus redes? Es decir, tus dones, para guardarlos, para encajonarlos o para entregárselos a Él y así multiplicar el fruto de tu ministerio. El pasar toda la noche sin pescar nada es querer hacer todo en tus propias fuerzas. Es la pesca más amarga y frustrante que puedes tener, y a todos en la vida nos ha pasado esto. Los versículos 7 al 11 terminan narrando la historia, la consecuencia de haberse sujetado a la palabra de Dios. La obediencia de Pedro se refleja en la pesca milagrosa. Dice que habían tantos peces que se rompían las redes y Pedro llamó a los otros de otras barcas para que le ayudaran. Por otra parte, Pedro se sintió tan indigno que estando frente al Señor le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un imperfecto. Nosotros también hemos tenido ese síntoma. Creemos que por ser imperfectos, Dios no puede hacer algo con nosotros. Pero Dios fue quien te escogió, no tú a Él, porque Él confía en ti y Él espera que obres en su fuerza, no en la tuya. La pesca que tú y yo acabamos de leer fue el fruto del ministerio del apóstol Pedro reflejado en cada uno de los peces. Y cada uno, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Y tú, estás dispuesto a dejarlo todo y seguir al Maestro?
Gracias por escuchar R21 Podcast. Para recibir notificaciones de nuevos episodios, síguenos en Facebook, Renovación 21 Valle de la Pascua, Instagram, R21 VDLP. R21 Podcast, influenciando vidas hasta lo último de la tierra.